En el pueblo en realidad estamos con un poco de problema con la gente del ministerio, bueno, los queremos porque vieron que hay poco trabajo acá. Entonces, viste, nosotros no queremos los parásitos del gobierno acá. Entonces estamos en contra de todo lo que es el ministerio, la DGI, todo eso. Traten de irse cuanto antes y si pueden no volver. Pues vos fíjate, no me interesa tampoco. Estoy hablando obviamente con un parásito enviado del gobierno, ¿no? Porque con la poca fuente de trabajo que hay, ustedes vienen a complicar a los patrones, que después nosotros perdemos la fuente de trabajo. Ustedes muy fácil, nosotros les pagamos el sueldo y siguen tranquilitos allá arriba, así que si pueden no vuelvan. Este incidente tuvo lugar el 15 de mayo. En febrero, otro incidente de similares características, o tal vez peor, tuvo lugar cuando dos inspectoras de la Asesoría Tributaria y Recaudación fueron encerradas por el comerciante que estaba siendo inspeccionado en el departamento de Maldonado. Independientemente de la agresión que conllevan estos incidentes, en este programa de hoy queremos saber cuánto compromiso y cuánta cultura hay o no hay de la seguridad social y de los pagos a la seguridad social y a la protección de los trabajadores. Por eso hoy en Tripaliare, el compromiso de los uruguayos con la seguridad social es el tema central. Andrés, ¿qué nivel de compromiso encuentran ustedes cuando desarrollan la tarea inspectiva en el contribuyente en general? Eso por un lado, voy a poner dos preguntas en una. Y por otro, ¿con qué dificultades se encuentran si tomamos como punto de referencia un incidente que hubo en Tacuarembó hace algunos días, en donde evidentemente las compañeras del Ministerio de Trabajo causaban un gran fastidio a los tacuaremboenses, ¿no? Cuando en definitiva lo que estaban haciendo era controlar el cumplimiento de la normativa vigente, principalmente en materia de protección de los trabajadores? En términos generales, no es frecuente que estas situaciones ocurran. Nosotros cuando nos enteramos de esta situación salimos con los tapones de punta por la situación de las funcionarias, pero también por la reacción de vulnerabilidad o el sentimiento de vulnerabilidad que puede generar esa situación en otros trabajadores. Fíjate, si se tratan así a personas que su función es controlar el derecho de otros, ¿qué situación de vulnerabilidad pueden sentir los demás trabajadores? En eso nosotros debemos reconocer que en ese sentido las autoridades actuaron en tiempo y en forma. Se hizo la denuncia policial y la denuncia ante la Fiscalía y se estaban haciendo una ampliación de denuncia, pero nosotros teníamos que salir con los tapones de punta, no permitiendo que ocurrieran esas cosas. Eso que acabas de decir en materia de defensa de las trabajadoras, en este caso inspectoras del Ministerio de Trabajo. Pero yo quiero ir a lo conceptual, porque evidentemente ustedes son los que tienen la mayor experiencia de saber cuán comprometidos o no están los uruguayos a la hora de pagar, de cumplir con la normativa protectora de los trabajadores, de pagar aportes patronales, personales, todo eso que parecería natural que al ciudadano le genere molestia, pero en definitiva si nos ponemos a mirar en profundidad para qué es, lo va a decir Ramón Ruiz en el próximo bloque, ¿para qué es todo eso? Evidentemente tenemos que darnos cuenta de que por algún lado nos va a venir el beneficio. Y nosotros igual estamos acostumbrados a trabajar, digamos, nadie va al ministerio o los servicios que brinda el ministerio, salvo aquellos relacionados con formación y capacitación, generalmente son situaciones que la gente va al ministerio, los empleadores o los trabajadores, pues tiene un problema. Entonces, normalmente es un ambiente que vos te manejás trabajando en una tensión que hay. Claro, si a esa tensión se le agregan algunos discursos que no colaboran, se complica el trabajo, ¿no? Es decir, sobre todo porque la discusión no se da de una forma sana. Igual existen otras limitaciones que empiezan a darse más allá de lo instrumental, que tiene que ver con el funcionamiento del Estado en la manera de cómo afronta estos nuevos desafíos. Si vos pensás que los saltos tecnológicos o industriales se dan cada 80, 100 años, más o menos las instituciones, los representantes de los trabajadores, las organizaciones sindicales y empleadores y el Estado tenían unos cuantos años como para ir acomodándose.
10, 20 años, que en esa dialéctica de confrontación se iban acomodando. Ahora los saltos los tenés cada 15 años. Es decir, hoy la tecnología va hacia determinados puestos de trabajo, pero va a avanzar hacia otros trabajos en donde no es el trabajo repetitivo, sino el trabajo de la clase media intelectual. Es decir, cuando se termine de desarrollar la inteligencia artificial, algunas computadoras, algunas máquinas van a sustituir el trabajo de abogados, por ejemplo, donde vas a tener un superabogado que controle el trabajo de máquinas que cruzan metadatos y terminen de resolver y se complejice. Entonces, ¿hacia dónde, qué tipo de trabajos tenemos que tener el día de mañana? Y qué tipo, las organizaciones tenemos mucho menos tiempo, las del Estado, para poder acomodarnos a esos cambios. Esa discusión, más allá de cuestiones instrumentales con el modelo actual, Uruguay no se está dando ese debate. Más allá de todo esto que venís planteando, que sin duda vamos hacia ahí, ¿verdad? Vamos hacia ahí, no hay duda, y habrá que ver cómo tienen ustedes que desarrollar la tarea cuando eso ya esté instalado del todo. Pero hoy en día, ¿ustedes son bien recibidos? Por lo general, sí. Digamos, a nadie le gusta que te anden controlando, inspeccionando, y eso genera un momento de tensión o un momento de inseguridad, porque nos pasa a cada uno cuando te para un inspector de tránsito, lo primero que haces es chequear si tenés las luces prendidas, y te pones nervioso, todo el mundo se pone nervioso. Bueno, nosotros entendemos esa situación y desde ese lugar uno va desarrollando su actividad pensando en que es una situación de tensión. Por lo general, las empresas, las organizaciones de trabajadores y empleadores no tienen el tipo de actitud que se ha viralizado últimamente en este episodio puntual, ¿verdad? Y si tenemos que establecer un paralelismo entre el trabajo que desarrollan ustedes en Montevideo y el mismo desarrollado en el interior, ¿la realidad es la misma? Bueno, en el interior siempre es más complicado. A veces se manejan determinados otros códigos o otras sensibilidades que, en esa cuestión cuando se instrumentan determinadas políticas o determinadas normativas, la instrumentación nacional de eso en el interior a veces cuesta un poco más. Eso es cierto. Ahora que estás diciendo eso, quiero hacer durante un par de segundos foco en un tema puntual que a muchos nos tiene preocupados desde hace años, porque es cierto que hay una ley desde hace algunos años, sobre los últimos tiempos del primer gobierno del Frente Amplio, que protege al trabajador rural. Por ejemplo, 8 horas y más o menos el mismo nivel de protección que tiene cualquier otro trabajador, porque es un trabajador más. Pero lo que a muchos nos preocupa es el cumplimiento de eso. La ley está, pero la pregunta es, ¿se cumple? ¿Ustedes qué detectan en esta materia? Por lo general se cumple, pero podés tener muchas diferencias en los lugares más alejados. Ahora, la inspección tiene un rol fundamental en eso, pero también la negociación colectiva y también el desarrollo de la cultura de las organizaciones de empleadores y de trabajadores y del Estado. Entonces, te voy a plantear algo concreto. Salida de la dictadura, década del fin de los 80, se empezó a discutir la conformación de las comisiones de seguridad y salud laboral. ¿Sí? Durante los 80, los 90, hasta el 2007, los empleadores públicos y privados, ¿no? Los privados, pero los públicos también, decían que tener esas comisiones de seguridad y salud, que lo que hacen es, en los centros de producción o en lugares de trabajo, gestionar los servicios o tener en cuenta los servicios de seguridad y salud laboral, era que los trabajadores nos metíamos en los aspectos relacionados con la gestión. Eso recién ahora, en el 2016, se ajustó el decreto, votado en el 2007, y en el 2016 es la representación sindical la que determina quién es ese representante. Y si vos ves algunos discursos que hay, en donde algunas propuestas hoy dicen de que los problemas de educación es porque hay un representante de los trabajadores en los subsistemas de la educación, y después estudias lo que pasa en el mundo, vas a ver que durante decenas de años la Comunidad Europea obliga a las empresas privadas a tener representantes de los trabajadores en las direcciones de la administración de las empresas privadas, en empresas de más de 5.000 trabajadores. Alemania no creo que sean menos productivos que los uruguayos, que la empresa es uruguaya.
En ese correr, estoy hablando decenas de años, ¿tá? En este correr que ha logrado Alemania, por ejemplo, algunas empresas alemanas, mejorar la productividad, mejorar la ganancia, con esas ganancias tener más desarrollo tecnológico aplicado, tener mejores salarios y reducir la jornada laboral. Todo con participación de los trabajadores en la dirección de la administración de las empresas. ¿Y cómo podríamos hacer eso acá? Bueno, hay que hacerlo. A ver, me da la sensación de que también hay un estoy refiriendo a empresas privadas. Uno acá cuando habla de eso, no hemos llegado al Uruguay ni siquiera en las empresas públicas. Y está en cuestión en algunas empresas en donde hay representantes de los trabajadores en Banco de Previsión la dirección. Social, ACE, a ver, ayúdame con algún otro. Pero en las empresas públicas no, por ejemplo. No. Entonces, no. En las empresas del dominio comercial industrial del Estado. Sí. Entonces, claro, vos decís, ¿qué tiene que ver esto del no cumplimiento? Volviendo a tu pregunta, ¿qué tiene que ver esto del no cumplimiento? Y bueno, tiene que ver con eso. También tiene que ver con eso, con esa discusión que es cultural. Bien, pero no dejes de responderme porque vos lo acabas de decir, estamos a años luz de esto tan ideal que vos acabas de plantear. Hoy en día, acá en el Uruguay, toda la normativa tuitiva del trabajador rural, ¿se cumple en el Uruguay profundo, allá en la soledad del campo? Bueno, en algunos casos sí, en otros casos no. La inspección llega a todos lados y donde es seguro que es donde llega la fiscalización y donde hay relaciones y donde hay negociación colectiva, es mucho más sencillo que se cumpla esto. Por la no participación y la no representación de los trabajadores en los ámbitos de participación y negociación, es mucho más difícil. Porque además, otro ejemplo que te voy a dar. En el 2014 se definió un decreto de la obligatoriedad de los servicios de seguridad y salud en todas las empresas, ¿sí? Faltando 30 días para empezar a cumplirse, 5 años de prórroga para cumplirlo, faltando 30 días, surge de parte de las cámaras industriales aplazar el decreto durante 3 años, así, tirarlo. No es viable, hay problemas relacionados con el seguimiento de la salud, pero ni siquiera dijeron, bueno, hay temas relacionados con la salud laboral que de repente tendríamos que articularlo con el Sistema Nacional de Salud. Bueno, podemos empezar a trabajar en lo que tiene que ver con la prevención, con el prevencionista o el tecnólogo en salud. No. ¿Cuál fue el discurso? Patearlo 3 años y después vemos. Después el Ejecutivo terminó definiendo 18 meses para el cumplimiento. Pero es esa falta de capacidad propositiva de la parte empleadora muchas veces, que es el problema de la no innovación y ver el tema de la producción o la productividad o la potencialidad de las empresas para ser más productivas solo por el valor, jugar a la ruleta con el dólar, ¿tá? O el valor del salario. Está bien, pero digo, hay un Poder Ejecutivo conteste que permite la extensión de algo que es imperioso empezar a cumplirlo lo antes posible. Sí, claro, el Ejecutivo al final terminó tirándola al medio y en vez de 3 años como se pedía, lo terminó resolviendo en el correr de 18 meses. Bien, una última pregunta. ¿Qué es concretamente lo que controlan los inspectores del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, equipo al que perteneces? Bueno, controla la parte de documentación, salario, todo lo que tiene que ver con condiciones generales de trabajo y lo que tiene con condiciones ambientales de trabajo, que es seguridad y salud laboral. Ahora, en ese proceso vos no podés obviar un determinado análisis que lo que está. A veces la gente se indigna y se enoja porque se demoran mucho los plazos y tiene razón. Ahora, claro, tiene razón porque tenemos un funcionamiento en el Estado que está anacrónico, fuera de tiempo y desde una perspectiva completamente distinta. Bueno, sobre eso te quiero preguntar rápidamente, ¿con qué herramientas cuentan para desarrollar ese trabajo? Instrumentalmente lo que falta, el tema de recursos, uno siempre pide más recursos, pero no podemos decir que la falencia actual en los tiempos está relacionada con falta de recursos, que nos falten vehículos para llegar a algún lugar o no tenga la capacidad inspectiva para hacerlo. ¿Cuántos funcionarios tiene el Ministerio, la inspección para todo el país? En total, funcionarios públicos en el Ministerio son unos 750 y inspectores entre 110 inspectores más o menos. ¿Vehículos? Y vehículos hay unos 20 vehículos. ¿Es suficiente? Bueno, siempre uno pide más, pero desde la forma como se está controlando ahora, no podemos decir que nos está faltando. Podemos mejorar siempre. Ahora, un tema que no quiero
terminar antes de concretarlo, o por lo menos comunicarle a la ciudadanía cuáles son algunas de las limitaciones que tenemos, más allá de cantidad de funcionarios o más allá de cantidad de vehículos. Es decir, hoy en el Estado, te voy a dar un ejemplo, ponele que tú y yo trabajamos en el mismo lugar. Vos para resolver una situación, en un mismo ministerio, vos para resolver una situación me tenés que hacer una consulta a mí. No podés enviarme el expediente directamente a mí. Se lo tenés que mandar a tu jefe a tu director a mi director a mi jefe, y ese expediente luego llega a mí. Te voy a responder y hace el mismo camino y la inversa. Y ponele que te responda, pero que falten algunos elementos que yo te diga, no, mirá, Fernando, para yo poder responderte me tenés que agregar algunos elementos para poder asesorarte y decirte bien. Bueno, ese camino vuelve a ocurrir y entonces pasan meses. ¿Cuál es la solución a eso? Discutir el funcionamiento desde otro paradigma. A ti te tengo que dar mayor autonomía, mayor responsabilidad y por eso mayor salario y mayor formación permanente. Entonces, como se concibe hoy el Estado, que es un sistema, una concepción industrialista, tiene una pirámide bien definida, verticalista, y tenemos que ir hacia una pirámide achatada donde los funcionarios tengan mayor autonomía, mayor formación, mayor capacitación y también mayor salario relacionado con sus funciones. Está claro. Gracias por haber estado con nosotros. De nada. Ramón, ¿para qué sirve pagarle a la Seguridad Social? Y bueno, ahí podríamos seguramente tener o necesitar mucho tiempo para explicar todo lo que brinda el Banco de Previsión Social. Es la idea. Tanto en prestaciones económicas, que son las que más se conocen, como en otras prestaciones no monetarias, ¿no? Lo más conocido en el Banco de Previsión Social son las jubilaciones, las pensiones, los seguros de paro, el seguro de enfermedad, quizás la asignación familiar. Pero el BPS es mucho más que jubilaciones y pensiones. Casi siempre se vincula el Banco de Previsión Social con las jubilaciones y no se valora tanto todas las otras prestaciones que tiene para los trabajadores en actividad, inclusive para los pequeños empresarios y algunos beneficios que tienen también los jubilados que pasan desapercibidos, ¿no? Por ejemplo, los jubilados no solamente cobran jubilación o pensión, sino que además hay una política de vivienda para los jubilados que ganan menos, para los jubilados de menos recursos. Hay una política de turismo social que también está administrada por el Banco de Previsión Social para justamente tomar el turismo social como un derecho humano fundamental y sobre todo a esa edad. Ese turismo social también es para trabajadores, porque los trabajadores también pueden tener derecho al turismo social en algunas situaciones. Tenemos, en el caso de los trabajadores, además de que la seguridad social está cuando el trabajador tiene alguna contingencia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay dificultades es cuando aparece la seguridad social. Y ahí parece que hubiera como una contradicción, porque cuando hay dificultades es porque el trabajador no está aportando, se quedó sin trabajo, y es cuando recibe el BPS. Entonces, aumentan los egresos del BPS y disminuyen los ingresos del BPS. Parece una contradicción, pero... Por ejemplo, el subsidio por desempleo. Por supuesto. Ahí el trabajador no solamente que deja de aportar porque se quedó sin trabajo, sino que recibe una prestación. Recibe una prestación. Y ocurre lo mismo con una enfermedad, por ejemplo, alguna certificación prolongada, de algún tratamiento prolongado. El trabajador deja de trabajar, deja de aportar y durante el tiempo que está enfermo, durante el tiempo que necesita ese tratamiento, ese trabajador va a estar recibiendo una prestación económica y además, por supuesto que el Estado, a través del Sistema Nacional Integrado, le sigue manteniendo el derecho a la salud de él y de su familia, en los dos casos. Pero saliendo de eso que es lo más conocido, tenemos, por ejemplo, en el caso de la discapacidad, 800 millones de dólares por año el BPS destina para las personas con discapacidad. De una manera o de otra, hay varios servicios, hay varias prestaciones, pueden ser las pensiones por invalidez, pero además están las ayudas especiales, que son ayudas que el BPS le otorga a los institutos que atienden a esas personas con discapacidad. En realidad la debería cobrar la persona, pero por lo general la persona le da el poder para que la institución a la que asiste, digamos, puede ser de rehabilitación, puede ser de capacitación, recibe directamente del BPS esa ayuda especial y con eso
tiene la posibilidad de tener los servicios que brinda esa institución. Ese valor que vos acabás de manejar equivale a lo que es la transferencia que Rentas Generales tiene que hacer, por lo menos en este 2019 creo que la proyección es esa, ¿no? Entre 700 y 800 millones de dólares. Sí, esa fue la proyección que nosotros hicimos para el 2019. Todavía no sabemos si se va a cumplir o no. Por lo general lo hacemos pensando en un escenario no optimista, sino en un escenario, yo te diría, bastante conservador cuando hablamos de las proyecciones. Pero te cuento algo. Hace pocas semanas aprobamos el balance 2018. Habíamos previsto de que iba a haber 700 millones de dólares de asistencia financiera. Resulta que fueron 613 millones de dólares, o sea que fue menos que lo que proyectamos, inclusive fue menos que la asistencia financiera que necesitamos en el 2017. No fue noticias, me parece, porque no se cumplió lo que habíamos proyectado y porque además la asistencia fue menor a la que habíamos tenido el año anterior. Pero esperemos, ojalá, yo por lo menos espero, que en el 2019 no necesitemos 800 millones, necesitemos menos y ojalá que logremos que sea bastante parecida a la que fue en el año 2018. Pero bueno, yo te diría que lo que invertimos en las personas con discapacidad es menos que la asistencia financiera que necesita el Banco de Previsión Social. Mejor dicho, la asistencia financiera es menos que lo que estamos destinando a las personas con discapacidad. Ahí está. Por eso, digo, empecé a reflexionar y dije, caramba, ¿estarán escuchando este planteo aquellos que dicen a rajatabla, hablan de o se quejan de el déficit del Banco de Previsión Social? Bueno, está bien, dejamos sin asistencia a los discapacitados y punto. Porque en realidad esa asistencia a los discapacitados a la que vos te referís no tiene relación directa con el contrato laboral, ¿verdad? No, por supuesto, porque incluso esas personas seguramente, muchas de ellas no pudieron contribuir a la seguridad social porque no pudieron trabajar, por lo tanto necesitan esas ayudas justamente para rehabilitarlos, para insertarlos para tratar de insertarlos incluso en el mercado laboral. En la medida de que una persona con discapacidad mejore su calidad de vida, seguramente va a tener más oportunidad de poder insertarse, ahora que tenemos una ley que va a obligar al sector privado a tomar, digamos, personas con discapacidad, a contratar personas con discapacidad. Es fundamental hablar de las prestaciones del BPS pensando justamente en la inclusión laboral. Justamente el próximo mes, el 14 de junio, vamos a hacer una actividad junto con la Comisión de Discapacidad del PICNT, donde vamos a pensar, digamos, políticas y acciones, programas, para tratar de que las personas con discapacidad durante el tiempo que reciben una prestación puedan capacitarse a través del INEFOP y poder estar, digamos, tener más oportunidad de empleo, ¿no? Entonces, me parece fundamental destacar de que esas prestaciones son prestaciones no contributivas o son ayudas que la Seguridad Social le da, son derechos, ¿no? Que la Seguridad Social le brinda a las personas con discapacidad. Y eso está financiado por rentas generales, no por la contribución que hacen los trabajadores en actividad. Ramón, me quiero detener un poco más en este tema en el que estamos hablando porque hemos podido ver que parece ser que el Banco de Previsión Social, la gerencia de prestaciones o la dirección de prestaciones, corregime si estoy equivocado con respecto a la denominación de la estructura organizacional del BPS, está siendo bastante restrictiva, fundamentalmente por razones económicas, a la hora de otorgar pensiones por invalidez que están reguladas en la ley 16.713. Generalmente porque entienden que la persona tiene ingresos superiores a lo que debería tener como para ser merecedora de la pensión. ¿Cómo discuten este tema en el directorio? ¿Cómo lo maneja el banco? Bueno, por supuesto que es un tema que está en casi todas las sesiones del directorio porque ocurre de que cuando la persona hace el trámite y hay una denegatoria por estas razones, se puede presentar un recurso que es analizado por el directorio del BPS. No todos los casos son iguales, porque a veces, producto de cómo viene la información al directorio, se pueden detectar algunas pruebas, digamos, que durante el tiempo que se generó en el trámite no habían aparecido, se pueden agregar diferentes informaciones que no estaban durante ese momento o que se pudieron aportar. Y bueno, puede haber diferentes situaciones, tantas situaciones, la casuística puede ser muy importante.
Ahora, sin duda que muchas veces nos encontramos con personas que tienen carencia de recursos, que sabemos que tienen carencia de recursos, y los topes que fija el BPS son topes muy bajos, a pesar de que se han mejorado esos topes. A pesar de que se han mejorado, son muy bajos, y porque quizás después en la, digamos, en la etapa administrativa o en la etapa cuando la persona se presenta ante la justicia, aparecen otras leyes que no regulan al Banco de Previsión Social, que pueden ser más abarcativas de lo que es la ley 6.703. Entonces, digo, por supuesto que el beneficiario o la persona que está solicitando esa prestación, una vez agotada la instancia en el Banco de Previsión Social, se puede presentar ante el TCA y, bueno, y ahí poder tener un tribunal de alzada sería para resolver esos casos. Pero en alguno de estos temas que referido al ingreso de la persona o al ingreso de los familiares, la representación de los trabajadores en algunos casos vota por otorgarle el derecho y la representación de los jubilados en forma sistemática, cuando se trata del tema del ingreso, vota en contra de cómo viene, digamos, y a favor de darle el derecho a la persona. O sea, este tema es un tema que seguramente vamos a tener que seguir trabajando, porque creo que ahí hay algo que se puede mejorar. O sea, creo que ahí hay tela para cortar todavía. Supongo que habrá de todo en las discusiones de directorio del BPS, pero así como dijiste, ¿cómo más o menos cuál es la línea de la representación de los trabajadores y la de la representación de los jubilados? Más o menos cuál es la línea de los directores políticos y de los representantes de los empresarios. En algunos temas hemos coincidido en hacer modificación a la resolución que viene al directorio y otorgarle el derecho. Inclusive hay directores que representan al Poder Ejecutivo que han coincidido con nosotros cuando surgen elementos que hacen posible esa resolución. Y bueno, y también yo creo que no hay una posición monolítica en el directorio. Realmente el directorio del BPS es un ámbito de diálogo social donde a veces estamos de acuerdo, a veces no estamos de acuerdo y otras veces estamos por unanimidad, resolvemos cosas. Entonces no hay una posición que sea, digamos, rígida, y la verdad que sería injusto decir acá que en todas las votaciones el Poder Ejecutivo en forma monolítica vota junto los 4 directores políticos, porque en algunos casos algunos directores políticos votan una cosa y otros directores políticos votan otra. O sea, ahí realmente hay una discusión y hay una toma de decisión a conciencia, digamos, pensando que si estoy convencido, no hay un bloque, digamos, que esté a favor o en contra de un tema, ¿no? Ahí cada asunto se analiza con mucha profundidad y con mucha responsabilidad. Ramón, si te dijera que tenés 2 minutos para decirle a la gente, para decirle algo a la gente como para que la gente tome verdadera conciencia de por qué hay que hacer aportes a la seguridad social, ya sea el propio trabajador o ya sea el empleador por su trabajador. Y bueno, en primer lugar porque la seguridad social es un derecho humano fundamental. O sea, yo creo que nosotros tenemos que generar cultura de seguridad social. Y generamos cultura de seguridad social si todos los actores, y acá estoy hablando no solamente de trabajadores, empresarios, gobiernos, sino también los medios de prensa, también otros actores que intervienen en la sociedad, digo, deberíamos estar trabajando para generar esa cultura de seguridad social. El BPS está haciendo mucho en eso porque estamos, por ejemplo, en las escuelas, en los liceos, en la UTU, en secundaria, en toda la línea, estamos haciendo intervenciones a través de manuales de seguridad social, desde los primeros años de la escuela hasta secundaria, explicando qué es la seguridad social, explicando la importancia que tiene la seguridad social. Por supuesto que falta todavía, deberíamos informar más, deberíamos tener una comunicación mucho más efectiva. La representación de los trabajadores está permanentemente insistiendo y creo que hemos ido mejorando eso. Desde hace un tiempo, ya desde hace varios años, estamos mejorando la comunicación con el usuario del Banco de Previsión Social, pero siempre hay cosas para hacer para mejorar esa cultura. Creo que no está
en nuestra, digamos, en nuestra concepción esperar que la gente venga al BPS, sino que salimos a buscar a las personas para que tengan derecho a las prestaciones y en una política proactiva del Banco de Previsión Social. Pero siempre las cosas se pueden mejorar. Es un derecho humano fundamental y además es obligación aportar por sus trabajadores. El empresario tiene la obligación de aportar por sus trabajadores, tiene la obligación legal de aportar por sus trabajadores, pero no solamente por una parte, aportar por todo lo que gana y por todos los jornales que realiza. Porque si el BPS encuentra alguna irregularidad, no puede ser un atenuante, no puede ser una justificación de que el trabajador le pidió al empresario que no le aportara, porque eso no tiene ningún valor ante la ley. Entre otras cosas porque el derecho laboral está regido por el principio de irrenunciabilidad, es decir, hay derechos que el trabajador tiene a los cuales no puede renunciar aunque quiera. Y convengamos además que el trabajador es la parte más débil en esa relación laboral. Claramente. Y seguramente va a aceptar condiciones justamente por esa situación de debilidad que tiene con el empresario. El trabajador tiene la necesidad de cobrar su salario para hacer frente a lo que necesita su familia, a lo que necesita para parar la olla, como se dice, ¿no? Y creo que eso es un tema que deberíamos tomar conciencia de que cada uno tiene que cumplir con sus obligaciones y si todos cumplimos con las obligaciones, estamos construyendo un país de verdad, estamos construyendo un país en serio, un país donde se genere realmente cultura del trabajo, cultura de seguridad social. Gracias, Ramón, por haber estado con nosotros. Bueno, gracias a ustedes. ¿Necesitamos todas las cosas que consumimos? Algunas sí y otras tal vez no. Lo cierto es que cuanto más consumimos, más tenemos que trabajar y menos tiempo tenemos para hacer cosas que nos gustan. Hay personas que tratan de romper con esta lógica, consumiendo menos. De esta manera, necesitan dedicarle menos tiempo al trabajo remunerado y le pueden dedicar más tiempo a cosas que les gustan o, por ejemplo, al trabajo comunitario. Estas personas aman lo que hacen. Cuando encuentro el circo, estoy en plena crisis y una amiga, Serrana, me presenta el circo y Aida me presenta la expresión corporal. Entonces ahí entro en un mundo distinto, donde pasan otras cosas, donde hay otras libertades, donde podés decir. Entonces empiezo a desarrollarme artísticamente, no solo en circo, sino danza, cine, todo lo que se me presentaba, nada, era como un material para yo poder expresarme. Y lo que tenía, lo artístico, era que yo podía presentar algo nuevo sin faltarle el respeto a nadie. Porque si alguien quiere levantarse a las 8, no, a las 8 no, a las 6 para entrar a trabajar a las 8, para después seguir una vida laboral más fija, me parece maravilloso si le hace bien y lo puede sostener. Yo no lo puedo sostener, no el trabajar y dedicarme, sino sostener que tengo que trabajar para llegar a cobrar un dinero para después tener una licencia de 20 días, que Me recibí licenciada en Educación Física, no ejerzo como docente de Educación Física, pero sí me dio una información necesaria para entender que habían otras formas de vincularme. Mi trabajo remunerado en este momento son clases de yoga y cuando actuamos y actuamos en salas o a veces en algunos espacios recibimos una entrada que sustenta ese trabajo y después talleres que en este momento están siendo a la gorra. Yo lo que le llamo lo económico, le digo aporte económico, un aporte económico. Entonces, lo que abro ahí en esa posibilidad es que la persona, si tiene ese aporte económico, lo realiza. Y si no lo tiene, no deja la actividad, porque yo soy docente. Entonces, ¿cómo voy a dejar de dar clases o de generar espacios de desarrollo porque no hay dinero? Entonces, nada, el que puede aporta, el que no puede no aporta. Por lo general, lo que me ha sucedido desde que tomé esta decisión es que las personas intentan hacer ese aporte porque entienden que
que hay expensas que pagar y demás. Yo creo que a mí cuando el capitalismo, que es el que marca que el dinero es lo que te va a dar la libertad, me encontré muy rápido con el capitalismo. Entonces, desde muy pequeña trabajé para hacer dinero, para ser libre, y en un momento me di cuenta que eso no estaba funcionando y que había algo que generaba como desencuentros, que el dinero no era un buen vínculo de desarrollo entre las personas. Desde el año 2011 estoy embarcada en un proyecto que se llama X y Z Circo Contemporáneo, que ese proyecto lo que hace es investigar sobre las prácticas corporales, artísticas y de organización humana. Entonces, venimos transitando y en un momento encontramos un espacio en el Museo Blanes. Hay un galpón que estaba abandonado y ese galpón, bueno, gestionamos para la compañía y allí desplegamos el proyecto en casi su totalidad. Ese espacio es un espacio público, Entonces, como nosotros trabajamos desde el proyecto es político, tenemos que saber que es un espacio público, que es de todas las personas ciudadanas de este país. Entonces, ya está pago ese espacio por alguien que paga sus impuestos y que gracias a eso está ese espacio. Entonces, lo que nosotros hacemos es devolverle a la comunidad eso que pudimos desarrollar ahí. Lo devolvemos en funciones. Este es el primer año que lo hacemos gratuito. Antes se hacían con bonos colaboración porque el espacio tiene un mantenimiento y el mantenimiento lo estamos haciendo por reciclado. Esa obra, obviamente en algún momento la pondremos en alguna sala donde sí cobraremos una entrada y sí sucederá. Pero también cuando vamos a las salas, por ejemplo, cuando vamos a la Sala Verdi, sabemos que la Sala Verdi tiene convenios con refugios, entonces vienen personas, 20 personas más o menos ya sabemos que son de algunos refugios, entonces que el arte tenga un poco más de sentido, que no sea un trabajo más. Daniel, ¿qué nivel de compromiso tiene el pequeño comerciante? Estamos hablando con el presidente de Cambadu, una gremial empresarial que básicamente agrupa a pequeños comerciantes. ¿Qué nivel de compromiso tiene y de conciencia con respecto al destino de sus aportes? Todo lo relacionado al funcionamiento de su negocio. Mira, se da una paradoja acá. El gran caudal de socios de Cambadu es el pequeño comerciante. Comerciante que a veces uno dice, ¿para qué paga este que está perdido y alejado de la mano de Dios, que nunca le va a caer una inspección? Y ellos cuando hablas con ellos, ¿cómo te va? Que se quejan y demás. No, yo sigo siendo socio de Cambadu porque me llevan todo y me cubren los aportes. Mi seguridad en el futuro, pero eso pasa con gente que pasó los 50 años, que toma conciencia que no está tan lejos el retiro de su trabajo y va a necesitar la jubilación. No creo así que en la gente joven haya conciencia y haya una cultura de aportar, ¿no? ¿Y se ve mayor evasión en los comercios dirigidos por gente joven? No, evasión no la puede haber, en el sentido que hoy está todo muy controlado el sistema. ¿Y eso es bueno o malo? No, es bueno. Es más, nosotros nos quejamos a veces de la falta de inspecciones. Porque, mira, cuando sale el Estado a hacer inspecciones masivas, crece vertiginosamente el caudal social de Cambadu, porque la gente viene a buscar protección, estoy asociado, me ordenan la cosa. Porque si no, el comerciante hace la vista gorda. Pero hoy en día, el que tenga un empleado en infracción se está ganando un problema muy grande en un futuro inmediato. Entonces, los aportes de BPS son sagrados. El tema que a veces puede haber tonalidades grises, que ganan 20 y firman un recibo por 15 y cobran 20. Que el trabajador te dice, no me descuentes tanto, no. Entonces, en esa nebulosa está en blanco, pero está ahí, ¿no? Pero sí hay conciencia. Nos detenemos ahí un segundo. Y eso, evidentemente, por lo que estás relatando, Daniel, sucede de común acuerdo entre el empleador y el trabajador. Sucede en común acuerdo. ¿Y eso para vos no denota una falta de conciencia de qué es lo que va a pasar en el futuro si es que ahora estamos haciendo una subdeclaración y por lo tanto aportes más reducidos? Es así.
Y yo creo que falta información de ese tipo, faltaría, me parece. Porque el que es joven nunca piensa que faltan 40 años para jubilarme, ni se imagina lo que es. Y los años vienen rápido. Entonces, crear conciencia en ese trabajador joven de la importancia que tienen, porque lo que él aporta hoy va a ayudar a uno que está jubilado, pero mañana va a venir uno que va a aportar para él. O sea, todos necesitamos acá de todos. Pero posiblemente la información no sea la adecuada en ese target de gente joven, que no tome conciencia, no se dé cuenta de lo que pasa. Ahora, vos recién decías que cuando los organismos inspectivos, ya sea del BPS o del Ministerio de Trabajo, o a veces de la DGI, a veces en forma conjunta, trabajan, cuando desarrollan algunos operativos en determinadas zonas puntuales, ustedes notan que sube el caudal del socio de Cambadu. ¿Qué servicios le dan ustedes al socio como para que el socio opte por ir con ustedes? Bueno, Cambadu le da toda la administración del negocio, hasta lo que él quiera llegar. Nosotros tenemos jurídica, escribanos, arquitectos, el ingeniero de mecánicas y eléctrica, todo un equipo que le ordena y le dice cómo llevar los números. Es más, le hacemos estudio cuando decirle, mirá, loco, no siga con este boliche porque vas al muere, busca otro punto porque acá se lo llevamos y se lo conducimos. O sea, se siente muy respaldado el socio y sabe que lo que le dicen es como es, le solucionan los problemas ante las autoridades. Su palabra vale de Cambadu porque tiene una trayectoria de más de 100 años y siempre fue de frente, ¿no? Ahora, recién cuando vos hablabas de la falta de conciencia entre los comerciantes jóvenes, fundamentalmente por esa cosa que tenemos de que falta mucho para que llegue la edad del retiro, da la sensación de que te referías a los aportes que el comerciante hace para su futuro. Pero quiero hablar del grado de conciencia y de compromiso fundamentalmente referido a los aportes que tiene que hacer por sus empleados. No, esos son sagrados, los pena la ley. O sea, los aportes del personal se los retiene y los tiene que verter. Quizás no vierta la totalidad de lo que debiera, porque ese empleado le dice, no seas malo, ¿cómo vas a descontar tanto? ¿no? Sí, hay una subdeclaración ahí. No seas malo conmigo, ¿no? O sea, ahí hay... Yo no sé si es falta de campaña, porque todos sabemos lo que es BPS y lo que significa en la historia del país. Todos los ciudadanos de este país tenemos un ciudadano cercano que es jubilado. O todos hemos pasado por asignaciones familiares, con la salud. Recuerdo a mi niña, hicieron unos aparatos dentales hace 40 años, maravillosos, todos 0 pesos. Yo era empleado de esa época. O sea, todos conocemos lo que es y los miles de aportes que hace. Pero yo lo veo como que los jóvenes la ven tan lejos la jubilación, que ahí van arreglándose. Incluso el trabajador joven. El trabajador joven, sí. El patrón no tiene tutía porque tiene que ser el salario máximo de la empresa. O sea, él tiene que aportar por un salario mayor a todos los empleados. Pero eso no tiene escapatoria. No es como antes que a veces los patrones o cuentapropistas aportaban por el mínimo y después cuando cobraban su primera jubilación se sorprendían por lo poco que habían cobrado. Viví con mi padre, sí, toda la vida fue patrón y cuando se fue a jubilar 2 pesos. Y vivía protestando contra sus cuñados que tenían buenas jubilaciones, habían tenido trabajos buenos, empresas internacionales y cobraban muy bien. Y bueno, eso es así, sí. ¿Y cuáles son, a ver, si lo planteamos por rama de actividad, dentro de lo que son los asociados de Cambadu, ¿cuáles son los negocios en donde más cuesta que todo esté en orden, ya sea con respecto al Banco de Previsión Social, a las leyes de seguridad laboral, en fin, en general? No hay un rubro que sea más desprolijo que otro en lo que administra Cambadu. La razón es que de acuerdo al volumen de negocio tiene mayores obligaciones y más controles. Un autoservice, un bar grande que tiene 40, 30 empleados, ya tienen una contabilidad diferente, llevan todo muy ordenado. Muy ordenado porque, te reitero, pobre el que caiga en un juicio laboral, lo comen. Entonces eso sí ha tomado mucha carne en los empresarios porque sabe que el juicio laboral les lleva la vida. Ahora, muchos empresarios sienten que, no solamente eso que vos acabas de decir, que el juicio laboral les lleva la vida, sino que también dicen que pierden siempre, que en un juzgado laboral siempre pierde el empleado. Eso es verdad, siempre pierde. Ahí la ley no está tan clara como debiera.
O sea, hay todo un sector de abogados que se dedican, profesionales de su profesión y profesionales del juicio. Entonces buscan artilugios. Cada vez pasa menos, pero se daba el caso de adelanto de dinero, días de trabajados pagos con un papelito, ¿no? Y después los papelitos no tienen valor. El empleado los reconocía. Cuando va a un juicio, el empleado se torna el enemigo número uno. Porque el abogado le dice, no, vamos a demandar por esto. Y le hace una carta así. Piden un disparate y algo le llevan, pero siempre te llevan. Eso, juicios ganados muy pocos conozco. Pero y eso a ver, uno puede pensar muchas cosas. Por ejemplo, que el empleador no puede probar lo que está tratando, aquella afirmación con la cual está tratando de defenderse. A veces pasa. En definitiva, el juicio gana el que prueba lo que está afirmando. Por supuesto, eso pasa. Es más, diría que pasaba, porque ahora desde que está la inclusión financiera, si yo le adelanto 100 pesos a un empleado, lo tengo que hacer a través del sistema financiero. Más allá que los 100 pesos se los doy, tomá, llévatelo el vale ese del día, 100 o 1000 pesos, ¿no? Y después voy y lo deposito en el cajero o en la red pagos, lo que sea, para blanquearlo. Y a fin de mes lo tengo. Tal es así que nosotros trabajamos, Cambado trabajó mucho con el Ministerio de Trabajo, ahí está el director de Trabajo, el señor Rey, que le hicimos ver que el empleado de comercio minorista de alimentación lleva muchos pedidos. Mirá, llevo 2 paquetes de fideo, 1 litro de aceite, está un autoservice, lleva 1 kilo de carne. Uno antes le hacía, 800 pesos el pedido. Ahora nosotros, eso lo aceptó el Ministerio de Trabajo, se hace una declaración lo que llevó y se hace un ticket. Y ese ticket se engrampa en el salario. No es adelanto de dinero, sino adelanto de alimentos. O sea que es el porcentaje que el empleador está autorizado a pagar con lo que conocemos como ticket de alimentación. No. Solo que acá se lleva las vituallas que necesita. No sé, viene el cumpleaños de un niño y dice, mira, voy a llevar 10 Coca-Colas. Después me la descontamos. Te hago un ticket por 10 Coca-Colas, pongo 10 Coca-Colas, 500 pesos, la engrampo en el ticket y es válido eso como vale, no pasa por el sector financiero. Bien, le preguntábamos al inspector del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social qué diferencia había entre Montevideo y el interior con respecto al nivel de compromiso y de conciencia sobre el cumplimiento de las normas laborales y además de los pagos correspondientes. Te traslado la pregunta a vos también. ¿Tenemos que establecer una diferencia entre comercios de Montevideo y comercios del interior? No, yo del interior no puedo hablar con fe porque desconozco. Sí sé que para muchas cosas es un país aparte, ¿no? Lamentablemente, no toda la fuerza de la autoridad del Estado llega a todo el país. Sí en los grandes centros urbanos, pues no quiero pensar lo que será Cerro Chato, Pirarajá, todas esas ciudades pequeñas. Hará años que no va un inspector de nada. Se me ocurre pensar. No puedo afirmar nada ahí, ¿no? Pero el interior los controles deben ser más tenues, ¿no? Y está bien, los controles. ¿Y el compromiso del pequeño comerciante o del pequeño empresario? El comerciante lo blanco tiene que pagárselo. Hoy está en consejo salario, salió un laudo, 30.000 pesos. En el recibo tiene que decir que ese trabajador cobró 30.000 pesos. Vos ya estás hablando de un recibo, Daniel. Hay casos... habrá mucho negro. ¿Y cómo lo va a haber? Pero si uno de los problemas que tenemos en el país es la ilegalidad. Nosotros como institución, cuando vamos a negociar con el Estado, le decimos, por favor, poder inspectivo. Hoy tenemos un Baga Shopping que debe vender más que Punta Carreta Shopping. Se destruyó por una tormenta y el municipio le dio las chapas y las máquinas para repararlo, cuando es el imperio de la ilegalidad. ¿Te referís a Salto? A Salto. No sé si hay otros Baga Shopping en el país, pero... ¿Y ustedes qué lucha han desarrollado para precisamente revertir esa situación? Nosotros hace años que luchamos mucho con la aduana. Llegó un punto que le ofrecimos hasta que le comprábamos camionetas. Nosotros solos no, todas las cámaras empresariales. No, nosotros lo que tenemos nos basta. Y hoy vemos que el contrabando ya bajó del Río Negro. Y si sigue esto de Brasil diferenciándose, logramos con suerte parar hasta ahora. Los free jockey van a poner del lado brasilero en toda la frontera. Uruguay tiene 9 ciudades espejos. O sea, caso el Chuy que todos conocemos, cruzar la calle y otro país. Porque todavía los free jockey brasileros venían con el sistema de vender todo. O sea, te iban a vender azúcar, harina,
y un auto Alfa Romeo, te iban a vender de todo. Eso nos iba a invadir el país de contrabando. O sea, la aduana acá, no sé los controles que tiene, cómo son, pero dejan mucho que desear. Vas a ir a cualquier feria barrial. ¿Para ver mercadería de contrabando? Ya ves, lo ves en la esquina de las ferias. Que café, que pasta dental, jabones. Hoy tenemos en todas las esquinas de la ciudad vendiendo papel higiénico a 100 pesos. Hay montañas de papel higiénico. Un camión de papel higiénico tiene que cargar nada, porque no pesa nada, hace volumen. Quiere decir que vienen muchos camiones de papel higiénico. ¿Nadie los ve? ¿Y de dónde procede ese papel? Y todo de Brasil. Yo los veo por Avenida Italia, en cada esquina hay uno vendiendo papel higiénico a 100 pesos. Creo que te da 12 rollos, un paquete así. ¿Te imaginas que un camión no trae tanto? Y los venden a 100 pesos. ¿Cuánto Sí, está valdrá? claro, porque es de muy poco peso. O sea, estamos en una planta que no existe, que da tristeza ver esto. Yo no conocía esta planta. Y las plantas de papel le va a pasar lo mismo acá. Y Pusa, ya. No puede ser esas cosas. Daniel, para terminar de alguna manera con lo que empezamos, porque sinceramente vos estás hablando desde la institucionalidad, desde una organización señera, con mucho prestigio y hasta, si se quiere, hasta querida por la sociedad uruguaya, porque precisamente por el tipo de comerciante que agrupa. Entonces, no hay duda, y con esto no te estoy queriendo decir que tengas un doble discurso, te veo sincero al decir que realmente hay compromiso y conciencia a la hora de hacer los aportes que haya que hacer, porque en algún momento eso va a venir en beneficio de quien los hace o de sus trabajadores. Pero, digo, ese mismo nivel de conciencia se ve individualmente en los pequeños comerciantes, en el pequeño almacenero. Reitero, el tipo es prisionero de ese aporte. Estoy seguro que cada vez que va el cobrador se acuerda de la madre y de la abuela, pero sabe que si no paga, lo agarra la carraplana en poco tiempo más. O sea, no pagará otras cosas, pero eso es sagrado porque si pasó la fecha, los intereses de la multa son graves. Entonces, si lo hace a conciencia, pues estoy beneficiando a otros jubilados, no creo por ese lado. Sí creo en el egoísmo de él, diga, bueno, dentro de 10 años me va a tocar a mí, dentro de 5. Te reitero, Cambados, en los rincones más recónditos de atrás de todos los barrios periféricos, hay boliches adentro, como decía, el tipo paga todo, pero paga y te lo dice en la cara, no, estoy pagando la jubilación de mi señora y la mía también, fíjate que entró unos años, ¿no? Y vos decís, si el tipo no paga nada, no pasa nada, acá no entró nunca un inspector. O sea, hay esa conciencia. Y el cobrador de Cambados, que es un perro de presa, ¿no? Pero a comisión, pagame, mirá que vengo mañana, vengo pasado, pero va y le cobra. Daniel, te agradecemos por haber estado con nosotros. No, un placer.